Entonces, las fiebres en el postoperatorio van a tener una línea de tiempo y ustedes tienen que aprender a interpretar la línea de tiempo. Eso es un dato hartamente clave que ustedes tienen que saber. Las líneas de tiempo, ¿cómo son? Ustedes van a comenzar con el día 0, que es el día que ustedes operan al paciente. Y la fiebre puede aparecer en cualquier momento. Si la fiebre aparece en los primeros días, me refiero en las primeras 24 horas sobre todo, o sea, en el primer día prácticamente, ya acá pongo como que día 1. Entonces, si la fiebre aparece aquí, en las primeras 24 horas, ¿en qué debo pensar yo? ¿Ya? ¿En qué debo pensar yo en las primeras 24 horas? En las primeras 24 horas, cuando alguien hace fiebre, ¿ok? Es porque el paciente puede ser que tenga una sepsis, pero una sepsis que la ha tenido antes de la intervención, entonces le hicimos sepsis previa. Y continúa con la sepsis, sigue con el manejo antibiótico. Puede ser que haya habido en la cavidad manipulación de pus. Cuando hay manipulación de pus, se reabsorbe y pues aumenta la carga inflamatoria y esto se puede notar. Puede ser que el paciente haya tenido transfusiones sanguíneas. Muchas transfusiones sanguíneas también estimulan la fiebre en las primeras 24 horas. Cuando ya pasan las primeras 24 horas, o sea, pasadas las primeras 24 horas, nosotros vamos a ver que el paciente puede presentar pasadas las 24 horas fiebre también. Pero cuando el paciente pasa las 24 horas, ¿ok? Pasadas las 24 horas y presenta fiebre, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar como causa más frecuente? La atelectasia. La atelectasia. La atelectasia es causa frecuente de fiebre postoperatoria después de 24 horas. Entonces, ¿qué es la atelectasia? El pulmoncito, por alguna razón, se colapsa. De repente se colapsó una parte del pulmón, le toman la foto al paciente y notan ustedes que el pulmón está un poco colapsado, ¿no? Y dicen, ¿por qué habrá pasado ahí? Entonces tú valoras la atelectasia que está teniendo el paciente, ¿no? Entonces, doctor, hay una atelectasia importante. Con solamente mejorar la atelectasia, que esto puede ser de dos maneras. Hay atelectasia con un moco gigante, o sea, después de la cirugía, de repente no aspiraron bien al quitar el tubo endotraqueal que usaron, si en caso extuban al paciente. Entonces, el paciente puede tener pequeñas aspiraciones, ¿no? Se aspira. Entonces, al poderse aspirar, de una u otra manera, va esa secreción a entrar al pulmón y va a cerrar un bronquio y ese pulmón que ya no está ventilado se va a colapsar y haciendo atelectasia. Esa atelectasia termina dando clínica y es una fiebre, ¿no? Termina dando clínica y es una fiebre. Entonces, esa es una forma de presentación de fiebre después de las 24 horas. Pero pueden seguir pasando los días y nos ubicamos entre el segundo día y el tercer día. Cuando la fiebre se presenta entre el segundo y tercer día, son dos cosas generalmente. La primera es la infección urinaria y la segunda es cuando te han puesto el catéter venoso, ¿ok? Una tromboflebitis que puede tener el paciente. Entonces, hay que explorar en qué lugares el paciente fue, digamos, canalizado, ¿no? En qué vena, en qué brazo. ¿Por qué? Porque tengo que asociar los tiempos. Si el paciente presenta fiebre al quinto día, vamos a hablar de que es el sitio, o sea, la incisión probablemente del sitio operatorio ha sido la causa importante de que esté presentando este tipo de fiebre. Es un dato totalmente clave, ¿ya? Totalmente clave para tomar en cuenta. Cuando ya pasan más días y pasa una semana para comenzar fiebre después de una cirugía, no voy a pensar en herida nada más. Acá ya tendría que estar pensando en abscesos. Abscesos intraabdominales. ¿Ok? Abscesos intraabdominales. Dices, oye, doctor, el paciente tiene más de 7 días operado y está haciendo fiebre. Guarda, eso es un absceso. Probablemente queda un poco de absceso interno. Entonces comienzas a hacer qué cosa? A darle antibiótico, buena cobertura, haces buena tomografía para poder mirarlo a todo nivel dónde están los abscesos. Normalmente los abscesos, este es el abdomen, los abscesos tienden a seguir un comportamiento horario. Quiere decir que tienden a tener un comportamiento horario a la hora de poner. Cuando pasan por acá, se quedan en el fondo del saco de Douglas, por ejemplo. Y cuando vienen por acá en el reloj, debajo del diafragma, ustedes van a encontrar también presencia de abscesos, ¿no? Entonces, abscesos sulfrénicos y abscesos que van a quedar en la zona pélvica. Entonces, son dos cosas que lo recuerdan, ¿no? Entonces, esto va a ser de que
siguiendo las manecillas del reloj, el absceso se va a ir depositando por todos lados. El paciente, mientras más absceso tiene que ser, con tomografía, tiene que ser evaluado. ¿Por qué? Porque esto se tiene que drenar, no abriendo toda la barriga, drenar de manera percutánea. Tiene que ser drenado por URBI. Si un absceso de este tipo da clínica, por favor, tienen que drenarlo por URBI. O tratar de hacer el drenaje lo menos invasivo si está más posicionado. Si el drenaje está disperso, entonces puede ser que el paciente termine reinterviniéndose de nuevo. Entonces hay que tratar de evitar esas cosas más, digamos, más invasivas. Entonces hay que hacer drenajes selectivos si en caso el paciente sigue con la fiebre y es una evolución tórpida. Entonces hay que tener cuidado, chicos, con respecto a este estado y las fechas, ¿no? Ustedes tienen que aprenderse las fechas, porque con las fechas ustedes van a hacer la diferencia. ¿Qué ocurre en las primeras 24 horas? Me van a preguntar esto, doctor. ¿Qué ocurre después de las primeras 24 horas? ¿Qué ocurre el segundo y tercer día de fiebre? ¿Qué ocurre el quinto día de fiebre? Y al final los abscesos intraabdominales que se presentan en esa etapa, ¿no? Las fugas, las fístulas anastomóticas van a presentarse en diferentes momentos de acuerdo al órgano que tú has trabajado, ¿no? Por ejemplo, una dehiscencia de colon, ustedes pueden mirarla en los primeros 3 días, ¿no? Entonces el paciente puede hacer fiebre, peritonitis, o sea, pero hace algo más, o sea, no solo la fiebre, sino localiza de otra manera, ¿no? En cambio acá solamente estamos analizando la fiebre de un paciente que superó, ¿ok? Las infecciones de sitio operatorio, entonces, las ISO, se consideran ISO desde que lo operas al paciente hasta los 30 primeros días. Desde ahí consideras las ISOs. ¿Ya? Dato importante que te puedan, ¿no? Te pueden consultar eso. Las ISO se dividen en ISO superficial si afectan la piel y la grasa, en ISO profunda si afectan la aponeurosis, si afectan el músculo, ¿no? Y también tenemos ISO de órgano o espacio, ¿no? Acá básicamente van a estar los abscesos predominantemente. Otro dato importante son las cirugías. Si una cirugía es limpia, damos tratamiento para gram positivos, por eso quedamos cefazolina o fecilina. Pero si una cirugía es contaminada, tenemos que cubrir también para gram negativos y anaerobios. Entonces, por eso es que en las contaminadas, muchas veces van a ver ustedes que se agrega ceftriaxona y se agrega clindamicina como tratamiento, o también se da ciprofloxacino por vía oral y también clindamicina por vía oral. Entonces van a ver ustedes que en las heridas contaminadas, o sea, a partir del tercer tipo de herida, ya tenemos que hacer cobertura para gram negativos y anaerobios. No, muy buena pregunta la que vendría esto. ¿Ok? Muy buena pregunta la que vendría en una intervención. Vamos a poner la intervención más frecuente de todas que ustedes conocen, que es la apendicitis. Entonces, si yo tengo un paciente con una cirugía limpia, he hecho una apendicitis congestiva, no podría ser limpia porque tengo corte en cavidad, entonces va a ser una limpia contaminada, ¿no? Entonces, pero yo voy a pensar que el germen va a ser un gram positivo. Entonces, voy a hacer un tratamiento profiláctico porque es una limpia contaminada, una apendicitis operada en la clínica, y voy a darle cobertura a los gram positivos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque teóricamente estoy haciendo algo controlado. Pero si yo veo que la herida es contaminada, se me escapa la secreción y todo, hago cobertura para gram negativo de anaerobios. Generalmente, cuando es endovenoso, utilizamos ciprofloxacino y metronidazol de manera endovenosa. ¿Ya? Endovenosa. Entonces, ese dato es muy, muy importante. ¿Qué signos físicos sugieren infección de una herida? Básicamente, como estamos conversando, los signos que mayor cantidad de clínica van a terminar dando es el dolor. Puede haber signos de flebosis cerca de la herida también. ¿Ya? Pero básicamente el dolor llama mucho la atención. ¿En qué consiste el tratamiento de la infección de una herida superficial? Básicamente, si es superficial, solamente va, y es una herida, lo primero que tienes que hacer es exploración de la herida. Si la herida tiene una colección, ¿ok? De repente es urgente, tienes que abrir la herida para drenar, ¿no? Abrir y drenar, ¿ok? Porque es importante. Si tú ves que al hacer la exploración de la herida no hay ninguna colección, no hay absolutamente nada, pero está celulítico, está flebótico, entonces tienes que, en cualquier estado de flebosis o cualquier secreción que no debería estar normalmente, tienes que, lo mejor es tomar cultivo, ¿ok? Lo mejor es tomar cultivo e iniciar tratamiento antibiótico. El resultado de cultivo sale a las 48 horas. Entonces, ya en las 48 horas puedes rotar antibióticos y puedes darle el tratamiento más indicado para el paciente.
Hay un dicho que dice que cuando tienes una infección de cualquier herida, siempre comienza con antibióticos más fuertes para que puedas escalar, ¿no? De tal manera que no hagas caso al revés, ¿no? Entonces, sería interesante poder tener ese tipo de datos, ¿no? Ahora, las infecciones, una vez que salgan las infecciones citooperatorias, es una cosa que hace doler demasiado a la gente, ¿no? Porque tú dices, ¿cuál es la causa más frecuente de infección de sitio operatorio? Si te dijeran qué cosa, qué actividad ha logrado disminuir las infecciones del sitio operatorio, es el lavado de manos. El lavado de manos, ¿no? El lavado de manos correcto de un cirujano tiene que ser mínimo de 5 minutos. A veces yo veo que los internos se lavan la mano como quien mete la mano al agua nada más. Y le digo, lávate 5 minutos. Ah, su doctor, no, tienes que saberte lavar. ¿Por qué? Porque te van a preguntar, y si no te lavas bien la mano y la enfermera ve que te lavas menos tiempo, no te das para que te seques y te castiga y te quedas parado ahí con los brazos al aire y la cirugía continúa y te tienen que botar para que tú vayas a lavarte la mano bien. Son detallitos chiquitos importantes, ¿no? Son detallitos chiquititos importantes. Cuando una herida entonces explora, si encuentras infección, colección, abre la herida y drénalo. ¿Ok? Abre la herida y drénalo. No te hagas falta. Signos de flebosis, trata igualito. Cultivar todo lo que sea colecciones o signos de flebosis en una herida, cultiven, por favor. Cultiven, por favor. Luego, y no esperes el resultado. Puedes iniciar un tratamiento antibiótico empírico basado en esto que te estoy poniendo. Si es limpia, un gran positivo. Si es contaminada, un gran negativo y un anaerobio. Eso es de cajón. Entonces, tomen decisiones buenas basadas en la exploración que hacen de la herida e inicien nuevamente el tratamiento antibiótico. No todo se drena, no todas las heridas se drenan, hay que buscar las heridas que sí se drenan y el manejo antibiótico va a ser todo el tiempo para darle el soporte al paciente, ¿no? Entonces, importante este tema para que lo puedan tener en cuenta. Y con respecto a las infecciones que tenemos de la piel y el tejido celular subcutáneo, ustedes lo han visto de manera bastante desarrollada en la parte de dermatología, porque no buscamos reemplazar el trabajo que ya muy bien han venido haciendo con ustedes, pero es también importante poder recalcar que hay algunas infecciones que ustedes tienen que aprender a reconocer, ¿no? Muchos de los estudiantes, cuando están enfrentando las infecciones, cuando comienzan a mirar los casos, lo que nosotros vemos y hemos ido más o menos aprendiendo como se dice, con los años, es a que el estudiante no aprende a diferenciar los diferentes tipos de infecciones. ¿Ok? No aprende o no tiene en mente diferenciar los tipos de infecciones. Los toma por igual a la mayoría y eso es grave, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estoy viendo casos de celulitis y el paciente no diferencia una celulitis, ¿no? O puede ser un forúnculo, una foliculitis, tampoco. Entonces, en este momento, ustedes tienen que aprender a tomar, como se dice, cartas en el asunto en las estructuras, ¿no? Si yo veo que hay una foliculitis, es porque básicamente esto característicamente los pacientes vienen a la parte dermatológica porque se afeitan mal, la mayoría se afeitan el afeitado. ¿Por qué? Porque directamente va a atacar al folículo del pelo. ¿Ok? Entonces usan cremas, 20.000 cosas. No requiere toda atención médica. Las personas pueden hacerse incluso hasta autodiagnósticos, ¿no? No pasa nada, ¿sí? Puede haber dolor, comezón, que es una cosa tranquila que se puede tratar, porque eso se inflama. O sea, los folículos se inflaman y la persona a veces como que entra en desesperación, pero esta es una cosa muy frecuente, ¿sí? Los pequeños, se ven como unos pequeños puntos rojos, como tipo espinilla, ¿sí? Y esas espinillas típicas espinillas
que tienen como una cabecita blanca, ¿no? Alrededor de los folículos pilosos. Entonces, tengan cuidado con el drenaje de esto, porque la infección puede propagarse, ¿ok? Normalmente no produce riesgo a la vida, ¿ok? Si es algo leve, tranquilamente, es el aseo, es lo único, pero no necesitan mayor cosa, ¿ya? Traten ustedes también, la foliculitis es típico en lugares donde hay bastante vello, ¿no? Foliculitis de la barba, por ejemplo, es uno de los más frecuentes, por eso que al afeitarse ocurren mucho estas características de infección, ¿no? Entonces, esas cosas, por ejemplo, vienen al tópico. Y tú dices, vete a dermatología, y el paciente está que da vueltas ahí como una hora, y no pasa nada, ¿no? Pero cuando hay un forúnculo, ya el forúnculo, ya normalmente el folículo se infectó, pero además se llenó de pus. Entonces en el forúnculo yo veo que nuestro folículo está infectado, pero hay pus, ¿no? Y se nota una imagen renitente, ¿ok? Como una protuberancia, eh, y se llena de pus y va creciendo, se revientan y se drenan. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven un carbúnculo es como un grupo de forúnculos llenos de pus, ¿no? Entonces, eso es importante. Es importante también tener en cuenta. Ahora, los forúnculos ahí son infecciones propiamente bacterianas, ¿no? Y van a hacer un daño a la piel, como ustedes lo deben haber visto en dermatología, y dejan cicatrices cuando son drenados de manera muy mal. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque a veces eh, solamente por esos detalles te buscan. Y en ese momento terminas drenándolo, un forúnculo, y termina infectándose toda la cara. Y si está cerca de la nariz, nunca lo drenes, ¿ok? Nunca lo drenes porque ahí estás toda la parte del triángulo de la muerte de la nariz, que va a terminar muchas veces teniendo un drenaje venoso y una infección severa a nivel meningio y cerebral. Entonces es importante. En el caso del carbunco, eh, nosotros normalmente el carbúnculo bacteriano o el anthrax, esta acá es una enfermedad que de una u otra manera clínicamente se va a ver como un acúmulo de forúnculos, como si fueran varios forúnculos, ¿ok? Y esto también vamos a tener nosotros como con un diagnóstico diferencial solamente, porque normalmente la parte del carbúnculo, la particularidad más importante que ustedes van a ver es de que es una enfermedad eh, que es contagiosa, ¿ok? Contagiosa. Entonces, ustedes no van a tratarlo directamente, solamente van a tener que derivarlo. ¿Por qué? Porque si bien el carbúnculo tiene en la parte cutánea su forma más frecuente, digamos, de presentación, ustedes tienen que recordar que esta forma de infección se encuentra muy relacionada con lo que son animales muertos o manipulación de cueros, esas cosas, ¿no? Entonces, todo comienza con una picadura, ¿no? Luego forma una úlcera y una escara. Así es, ¿ah? Y el centro es necrótico. Eso es lo que preguntan en los exámenes, ¿no? Úlcera y escara con un centro necrótico, ¿sí? Como negro carbón, ¿no? Por eso que le dicen carbúnculo, ¿ok? ¿Por qué? Porque la escara que se forma al centro es de color negro carbón, ¿no? Entonces, eh, si no se efectúa un tratamiento antibiótico, el paciente puede morir. Entonces está en el diagnóstico diferencial, ¿ok? Está en el diagnóstico diferencial. No se olviden ustedes que el paciente también puede tener otras formas de presentación, como el carbúnculo digestivo, ¿no? Es la menos frecuente, pero también se puede presentar. Y también la parte del carbúnculo respiratorio, ¿no? Por esporas en este caso, del Bacillus anthracis, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado
con esos diferenciales nada más que puedan presentar ustedes. Y cuando tratas de todos estos, el que más vas a tratar tú en el tópico, y te van a buscar por eso, y vas a pensar que es una trombosis venosa profunda, es la celulitis, ¿no? La celulitis es lo que más vas a ver. Es una celulitis, es una afectación que no limita, ¿no? Vas a encontrar, eso es lo que más le llama la atención. No tienes una zona, digamos, de límite de la inflamación. Normalmente se va a afectar toda la parte de la piel y la grasa, ¿no? La grasa. Al afectarse la grasa, le da una zona de aumento, o sea, es una imagen caliente, es dolorosa, por ejemplo, ¿no? Hay edema, ¿sí? Y siempre hay un foco cercano, puede ser un corto, una herida, una picadura de un insecto, cualquier cosa, ¿ya? Cualquier cosa. Acá tienes que tener en cuenta que los pacientes muchas veces no saben diferenciar la causa, ¿ok? Las infecciones por Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus eh, se pueden presentar, ¿ok? Se pueden presentar como orígenes probables, ¿ya? Como orígenes probables. Entonces, los principales causantes son ambos, ¿eh? Tanto el Streptococo como el estafilo. Y uno trata de cubrir el tratamiento ¿con qué? Con oxacilina. Con oxacilina, ¿ya? Normalmente tú sabes que Streptococo y estafilo viven en la piel, pero te rascas, hay una picadura, algo, se infecta. Entonces ahí comienzan todos los problemas, ¿ya? Y el paciente va a notar todos los signos de flogosis, toditito los signos de flogosis, ¿ya? Eso es lo más importante. Y un dato importante es que comienza a dar una imagen, un signo que te va a ayudar mucho también a ti a verlo, como una extensión hacia arriba. Eso se llama linfangitis, cuando comienza a hacer como que se estuviera extendiendo hacia otra zona, ¿no? La linfangitis se presenta como un dato interesante y nosotros nos sirve muchísimo para poder enfrentar esos diagnósticos en el paciente, ¿no? El tratamiento antibiótico va a ser lo básico. Usamos oxacilina, muchachos, y tienden a responder muy bien en 48 a 72 horas. Si no respondiera en ese tiempo de 48 a 72 horas, iniciamos un tratamiento más potente incluso, ¿no? Hasta vancomicina se puede utilizar tranquilamente. Entonces son detalles para tomar en cuenta. La hidradenitis supurativa, hay pacientes que vienen por esta cosa, y uno a veces se paltea, ¿no? Y no sabe cómo enfrentar la hidradenitis supurativa. La hidradenitis supurativa es la afectación de los folículos pilosos, ¿ok? Más las glándulas apocrinas, ¿no? Más las glándulas apocrinas, ¿ya? Generalmente, ¿dónde se va a presentar esto? En los lugares donde la piel, yo le digo piel doblada, o sea, pliegues, ¿ok? Piel doblada, o sea, los pliegues, ¿ya? Por la zona genital, en la región axilar, entonces van a tener ese tipo de clínica presente, ¿no? Pero es una infección crónica, o sea, no es que es agudo nomás, ¿eh? Es una infección crónica. Te agarra un buen rato y no te suelta, ¿no? ¿Cultivo, doctor, hago esto? No es útil. El cultivo no es útil, señores. Es bien difícil de poder cultivar esas hidradenitis que están profundas, es muy, muy complicado. Entonces, la localización típica de esto, porque te vienen al tópico, a ti, la zona axilar, la zona inguinal, ¿no? ¿En qué consiste el tratamiento? Básicamente el tratamiento radica todo en la parte antibiótica, ¿ya? Antibiótico. Eso es lo que van a encontrar ustedes. También se le dice al paciente si es gordito, baja de peso, porque justamente tiene más áreas de intertrigo, ¿no? Es importante. Y en el peor de los casos, por ejemplo, se podría hacer una extracción quirúrgica, ¿no? Una extracción quirúrgica en el peor de los casos. Para que lo tengan en cuenta, porque por ahí han venido preguntas. Y con respecto a las infecciones necrotizantes, hace poco vi una paciente con infección necrotizante, me buscaba porque creía que era un pie diabético y era una fasciitis necrotizante cantadaza, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos que tú tienes que mirar, ¿no? La fasciitis necrotizante, en primer lugar, chicos, recuerden ustedes que para definir fasciitis necrotizante, son infecciones de planos profundos, ¿ok? Es la piel, la grasa, inflama la fascia.
porque la fascia es lo que ayuda a diseminar la infección y hace que se corra la infección. Y todo lo que esté encima, recontra peligro. La fasciitis necrotizante, tengan mucho cuidado. Estos pacientes normalmente agarran toda la fascia más la grasa, y se extienden, así, se extienden. Por ejemplo, pasan, no sé, comienzan en la pierna, en la región pretibial y ¡boom! Suben hacia arriba y comienzan a destruir todo. Ustedes van a encontrar algunos casos donde van a tener gérmenes aeróbicos, por ejemplo, o anaeróbicos. O sea, pueden encontrar ese tipo, ¿no? Gérmenes mixtos polimicrobianos. Pero lo más importante que ustedes tienen que recordar es la clínica, ¿no? La clínica de la fasciitis necrotizante, porque hay gente que no conoce esto y, pucha, bravo, ¿ah? Porque piensan que es una celulitis, así piensan. El inicio es un edema, ¿ok? Y al final, nunca se olviden, se ven hasta crépitos, ¿ya? Hasta crépitos cuando tú tocas la piel. Tú la tocas la piel y como un globito se siente que te metes. Doctor, es una fasciitis necrotizante, así es. Nunca escatimen, por favor, en una fasciitis necrotizante. La fasciitis te mata, ¿ya? La fasciitis te mata, o sea, no tiene piedad de ti, te destruye. Así que no cometan ese error de pasarlo por alto, ¿ya? La fasciitis necrotizante, cuando ustedes vean las preguntas, que así es, paciente que viene con edema, crépitos en piel y te ponen incluso vesículas, así te ponen vesículas sangrantes, porque se pone horrible la piel y comienza a abrirse toda la parte de la piel. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienes que hacer con esto? Porque por favor quiero que recuerden el tratamiento de la fasciitis. Lo primero que tienes que hacer es debridación quirúrgica. Se tiene que decolar, sacar la piel, la grasa, todo, dejar calatos. ¿Ya? Todo. Sacas todo lo que, así tengas muchos cortes. Sácalo todo, debrida lo máximo. Segundo, cobertura antibiótica importante. ¿Ok? Tercero, este paciente probablemente llegue a UCI. ¿Y saben por qué? Porque se complica. Se complica. Y estos pacientes, por ejemplo, ¿no? Hay pacientes que hacen urosepsis y terminan haciendo una gangrena de Fournier. Gangrena de Fournier, ¿no? Toda la zona perineal totalmente necrosada, horrible. Algunos se complican y hacen una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Tengan cuidado con eso. Los daños de órgano, al que más tienes que tener miedo son a las lesiones renales agudas, ¿no? Lesiones renales agudas. Ten muchísimo cuidado con eso, porque te genera un daño y este es pronóstico, ¿no? Se tapa el riñón y ya se friega el paciente, ¿no? La mortalidad es de 20 a 80%. O sea, nada despreciable. ¿Por qué pongo 20 a 80? Porque hay centros que pueden manejar 20 y hay centros que no lo manejan bien y se van hasta 80. Otra infección importante es la miositis necrotizante, ¿no? Que es una infección de grasa y músculo adyacente. ¿Ok? Y agresiva también. Entonces, que puede ir incluso como va la gangrena gaseosa, ¿no? Con los crépitos y todo eso. De lo más frecuente de las infecciones necrotizantes, la fasciitis. Nunca se olviden, por favor, de la fasciitis y sobre todo de esto, chicos, de esto. Los pacientes se mueren por no querer hacer una debridación quirúrgica rápida en una fasciitis. La fasciitis, lo más importante es la afectación de grasa y fascia, y por eso se extiende y pone en peligro la vida de nuestros pacientes. ¿Ok?